días, queridos espectadores. En el programa de hoy, de A Fondo, viernes 29 de agosto de 1845, tendremos con nosotros a Edgar Allan Poe, el autor del relato El corazón delator, publicado el pasado 23 en el Broadway Journal. Para empezar, os situaré un poco sobre la vida de este magnífico autor. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, y actualmente empieza a ser reconocido como un maestro del relato corto, ya que es uno de los primeros practicantes en su país y destaca por sus cuentos de terror. Perdió a sus padres, dos actores de teatro muy reconocidos, con apenas 2 años de edad, y fue educado por John Allan, un hombre de negocios. Desafortunadamente, la relación entre ellos fue traumática, y también la temprana muerte de su madre se convirtió en una de las obsesiones recurrentes del autor. Después estudió en varios centros privados y fue expulsado por su afición al juego y a la bebida, y publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas, en 1827. Después, en 1832, contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clemm, que tenía entonces solamente 14 años, y por esta época entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convirtieron en el periódico más importante del sur del país. En 1840 publicó Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, y luego obtuvo un éxito extraordinario con El escarabajo de oro en 1843, y por esa obra actualmente empieza a ser considerado como el inventor del relato policíaco. Es un autor que está revolucionando la literatura con sus ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. A pesar de todos los baches que ha debido superar a lo largo de su vida, ha alcanzado el éxito y hoy le tendremos aquí con nosotros. Buenos días, señor Poe. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, señorita Cecha, muchas gracias al programa por traerme. Nos encontramos aquí por su nuevo relato El corazón delator. Sabemos que fue publicado por primera vez en la revista The Pioneer en enero de 1843 y que por esa participación recibió tan solo $10. Totalmente cierto. Bueno, esa fue la primera vez que salió a la luz este relato. Bueno, no causó demasiado revuelo y por eso decidí hacerle algún pequeño cambio y publicarla en el Broadway Journal la pasada semana. Centrémonos en el relato. ¿Por qué decidió escribirlo de este modo? Bueno, la elección en este caso de un narrador en primera persona facilita la comprensión de sus rasgos a los lectores. Se trata de un narrador poco fiable. La historia nos demuestra que sus afirmaciones son falsas y el protagonista sufre una transformación progresiva que le llega a convertirse en un asesino sin motivo aparente. Por eso yo mismo despliego a lo largo de la narración una sutil ironía cuando relato las acciones. ¿Qué es exactamente lo que quiere transmitir al lector? Gracias a los recursos retóricos, el tipo de narrador y, contarlo con la estructura in media res, mi intención es que el lector se adentre totalmente en el relato. Todos los elementos se amoldan a la perfección sin dejar cabos sueltos. Encontramos una intriga constante y el lector desconoce el motivo real de este cruel acto, ni siquiera la relación entre víctima y criminal. Sí. Ni ningún dato que arroje luz en el misterio. Y el terror que surge de estas narraciones tiene su origen en la inexplicable metamorfosis que, en teoría, podría ocurrirle a cualquier persona. Cierto. Entonces, ¿todo esto lo consigue siguiendo algún corriente literario? Verás, no es fácil de encuadrar este cuento dentro de un movimiento literario determinado.
Así que, bueno, por un lado encontramos claros signos de románticos, como el carácter demoníaco del protagonista, claramente inspirados en la novela gótica. Pero, por otro lado, dada la precisión en la descripción del estado mental del protagonista, también es posible situarlo en el naturalismo. Bueno, yo mismo estudié con mucha atención los síntomas de la esquizofrenia para poder construir este relato. Pero en cambio, la estructura de la obra es bastante normal, ¿no es así? Sí, cierto. Bueno, podemos dividir el cuento siguiendo la clásica estructura. Nos encontramos una introducción donde yo intento demostrar la cordura y presentación del anciano. Luego nos encontramos también, bueno, pues un nudo, donde podemos ver la explicación de la frialdad con la que comete el crimen y de los hechos posteriores. Y bueno, por último, pues como en cualquier obra, encontramos un desenlace. El final es predecible, ya lo podemos ver. No puede soportar el ruido cuando cree que se trata del corazón del anciano y bueno, acaba confesando el crimen. Sí. En su anterior relato, El gato negro, el cual la crítica lo considera uno de los más espeluznantes de la historia de la literatura, también aparece el tema del ojo. ¿Qué nos puede decir? Podríamos decir que puede ser alguna obsesión que tengo. Entonces, ¿usted diría que su dura infancia se ve reflectida en sus obras? Interesante pregunta esta, no me la han hecho en ninguna otra entrevista y bueno, creo que todos los duros golpes que me ha dado la vida durante la infancia y la madurez afectan el sentido de mis obras. Ha sido muy duro y ciertamente ahora mismo mi mujer, bueno, pues está enferma y eso añade tensión a mis pensamientos. ¿Y qué opina sobre el hecho de que usted cree relatos cortos en lugar de novelas? Bueno, opino que de este modo le otorgo dignidad y prestigio al relato breve, ya que está poco valorado actualmente y bueno, gracias a mis obras quizá pueda dejar constancia en que no se debe menospreciar al lado de novelas. Y ahora, suponiendo que puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿qué es lo que más le gustaría? Bueno, pues tengo que confesar que mi sueño es editar mi propio periódico. Este se llamará The Stylus. Y tengo muchas ganas de poder hacer realidad esto que digo. ¿Y qué opina sobre los comentarios que aluden a que los protagonistas de sus historias sufren de locura y estos son una representación de usted? Bueno, verás, señorita Flecha, la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no la más sublime de la inteligencia. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus respuestas, señor Poe, y mucha suerte. Gracias, señorita Estecha, un placer. Finalizamos esta entrevista sabiendo que nuestro invitado de hoy busca intrigar a la gente con esta nueva edición que contiene terror psicológico y un personaje muy peculiar, y que una de sus aspiraciones es tener su propio periódico. Esperemos que esto se haga realidad y nos vemos en el próximo programa. Hasta el lunes. Buenos días a todos. Hoy entrevistaremos en nuestro programa A Fondo al gran escritor ruso Anton Chejov, nacido en Taganrog. Aparte de ser un gran dramaturgo, fue un maestro del relato corto y estudió medicina, la cual ejerció poco tiempo. Es considerado como uno de los más importantes escritores de cuentos de la historia de la literatura. Como dramaturgo escribió unas cuantas obras, de las cuales las más conocidas han sido bien criticadas por escritores.
Hoy hablaremos de la presentación de su nuevo relato titulado La noche de espanto o también llamado La noche terrible. Buenos días, Antón. Primero de todo, darte las gracias por asistir a nuestro programa A Fondo. Sabemos que estás muy ocupado con tu nueva publicación. Y bueno, una pregunta que nos hacemos todos tus lectores es ¿qué o quién te inspiró a escribir? Primero, gracias a ti, gracias al programa A Fondo. Cuando yo era joven, mi padre empezó a tener problemas económicos y fue cuando empecé a escribir relatos cortos humorísticos y caricaturas de la vida en Rusia y, bueno, mi tierra natal, para impedir que mi padre fuera a la cárcel y lo echaran de Moscú, porque tenía graves problemas. Y segundo, porque mi madre Evgenia, pues cada día nos contaba historias de sus viajes con su padre, es decir, mi abuelo, a mis hermanos y a mí. Éramos 6, yo era el tercero. Yo era el tercero de los hermanos. Y desde ahí empezó a crecer mi pasión por la literatura. Empecé a amar lo que es escribir y contar cuentos. Otra pregunta es, ¿a qué te dedicaste antes de centrarte en el mundo de la literatura? Bueno, ¿a qué me dediqué? Antes de que los negocios de mi padre quebrasen, me puse a escribir, como he dicho antes. Pero claro, yo estaba estudiando la carrera de medicina en Moscú y como no pude compaginar lo que es escribir, la literatura, publicaciones, con lo que es el trabajo, pues decidí dejarlo y seguir con la literatura, ya que empezó a gustarme y era mi pasión. Y como digo yo siempre, la medicina es mi esposa, la literatura solo mi amante. Y dicho esto, ¿qué significa para ti escribir? Bueno, para mí escribir es una manera de desconectar de todo aquello que me rodea, expresar mis sentimientos, mis emociones, mis ideas políticas y sobre todo expresar lo que es mi patria, las guerras, las dificultades sociales y todo esto, pues explicarlo a la gente a través de la palabra. Solo con la tinta, con las hojas, con la pluma, puedes hacer magia con la literatura y expresar todo lo que sentimos y vivimos. Hace ya una semana que salió a la publicación tu nuevo cuento titulado La noche de espanto y este cuento es breve, un relato breve, diferente a los anteriores y bueno, pues háblanos de qué trata este relato. Vale. Habla de la historia de un joven llamado Iván Ivanovich Panizhin. Es un nombre ruso, como puedes ver. Bueno, es un hombre de clase media que nada supersticioso, es objetivo de pensamientos. Vivía en un lugar un poquito apartado de lo que es Moscú. Pero, claro, en la trama se describe los espacios, los personajes de manera detallada. Y explica que el joven cuando regresaba a su casa atravesando callejuelas después de una velada con sus amigos, donde practicaron una sesión de espiritualismo, que era normal en esa época. En este cuento se describe como durante un suceso cotidiano como es caminar por las calles puede convertir tus pensamientos más profundos en una noche de espanto, como es titulada la obra. Y a pesar de ser una persona objetiva y nada supersticiosa, tal y como se describe al nuevo hombre de la época realista, pues en el desenlace el narrador protagonista pues sugiere estar enfermo de nervios debido a tales pensamientos. Se observa que el autor no busca dar créditos a lo sobrenatural, al no contrario al cuento. Es una lucha constante por no caer en las conclusiones metafísicas. Pues por lo que dice Antón, parece una novela, un cuento mejor dicho, muy interesante. ¿Y en qué reflejas algunos aspectos de este relato con tu vida cotidiana? Sí, claramente sí. Los sucesos de este relato pasan en Moscú, como he dicho, mi tierra natal.
la ciudad donde pasé toda mi infancia y estoy pasando mi madurez. Por lo tanto, muchos aspectos de relato tienen que ver lo que es mi vida, los ambientes, las costumbres, los personajes, todo. Y además aparecen muchas palabras rusas. Y creo que muchos cuentos reflejan lo que es mi vida y lo que es el autor. Y el tema de tu nuevo relato es claramente la muerte. ¿Por qué ha sido esta elección para el cuento de Una noche terrible o Una noche de espanto? Esta pregunta me la hicieron muchas veces. La gente tiene miedo a la muerte. Es un tema muy rechazado a la hora de dialogar. Y yo quería darle otro punto de vista, creando una tensión al principio. Y claro, pero acabando con un poco de humor, aliviando así el tema, para tratarlo de una manera diferente y hacerlo también especial. Ya que, claro, como acaba, la muerte del que hablamos al principio del cuento no es la misma, la del final, porque es un final inesperado por el protagonista y también por los lectores. Y bueno, este relato es de un género, un estilo diferente a los anteriores. Sí. ¿A qué es debido este cambio de estilo? Bueno, empecé escribiendo relatos humorísticos, los cuales tuvieron éxito, pero en el último, que fue el cuento de la gaviota, una de mis obras más conocidas. Sí, la conocemos. No tuvo tanto reconocimiento como los anteriores y me replanteé el cambio del género y las características y cómo realizar la trama para que tenga un punto dramático, un punto humorístico, de intriga. Y claro, y tuvo éxito más, por eso cambié a porque la gente lo reconocía de manera muy, muy buena. Claro, y así la gente conoce diversos estilos y puede interesar Claro, con más variedad. La gente que ha leído mis obras, las primeras, y ha leído la última, pues verá claramente el cambio. ¿Y qué crees que te diferencia de los demás autores? Bueno, dentro de la drama del trama, introduzco diálogos que podrían llamarse monólogos, donde el personaje habla por sí mismo y que en términos de lógica intenta conectar con la acción dramática. Los personajes siguen ahí en presente y esto hace que el lector, mientras va leyendo, va asimilando los contextos, y pienso que es una conexión muy fuerte. Y eso me diferencia de otros autores y creo que es la característica esa que uso yo es muy buena y me ha llevado hasta el éxito de hoy en día. Perfecto. ¿Cómo crees que será la respuesta de los lectores a esta nueva publicación? ¿Cómo será la respuesta de los lectores a la nueva publicación? Mira. Mira. Solo lleva una semana la publicación, pero ha sido una semana con buenas críticas recibidas al respecto y que agradezco muchísimo y estoy muy contento. Y pienso o creo que tendrá éxito incluso más que las anteriores, porque ya que muestra sesiones de espiritualismo, que es lo que hacemos la clase burguesa, la clase media en estos tiempos, y es algo normal y la gente al leer eso se sentirá pues... sí, se sentirá identificado con la vida de los protagonistas y no sé, yo creo que no sé, tendrán una conexión muy, muy fuerte el lector y la novela. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Chejov, donde hemos conocido más de su vida personal y profesional. Muchas gracias por asistir de nuevo. Gracias a vosotros. Y desde aquí te deseamos que tu nueva publicación tenga mucho éxito. Y bueno, nos vemos pronto. Igualmente. No olvidéis leeros la nueva publicación de Anton Chejov.
Muy buenos días, queridos espectadores, y bienvenidos una vez más a Ilustres Escritores. Hoy tenemos con nosotros a un artista sevillano que estamos seguros que será una de las grandes promesas dentro de la literatura castellana. Gustavo Adolfo Bécquer es autor desde 1858 de leyendas como el caso del caudillo de las manos rojas, la Jorca de oro y en la cruz del diablo, y que recientemente ha publicado su primer artículo titulado Cartas literarias a una mujer. Hoy nos visita en el programa para hablar sobre su última leyenda publicada, titulada El Monte de las Ánimas. Muy buenos días. Buenos días. Bien, primero me gustaría hablar antes de todo sobre tu primer artículo publicado, como os he dicho, es Cartas literarias a una mujer. ¿Qué objetivo tenías cuando escribiste esta obra? En estas cartas quise exponer mi punto de vista utilizando una gran cantidad de metáforas a través de un diálogo con una mujer de moral negativa, en el cual utilizaba mi estética del sentimiento, que está formada por el yo racional y el yo sentimental. Y al fin y al cabo, me gustaría decir que puede no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Tenemos entendido que últimamente has padecido la enfermedad de la sífilis, lo que te ha dificultado a la creación de nuevas obras y al seguimiento de las que ya habías empezado. La pregunta es, actualmente, ¿cómo te encuentras? Sí, la verdad es que mi hermano Valerio ha estado cuidando de mí todo este tiempo que ya está enfermo, y gracias a él ahora estoy donde estoy. Yo sinceramente me arrepiento mucho de las cosas que hice mal y las cuales sé que no volveré a repetir. Ahora tengo dos dedos de frente y sé que fueron graves errores que podían haberme costado la vida. ¿Es por ese motivo por el cual tus últimas obras han sido de una temática más triste o más amarga? No, la razón es otra. Hace relativamente poco yo salí con una mujer llamada Elisa y mi relación acabó con ella. Claro, esto a mí me afectó a la hora de escribir porque yo, estando triste, no podía escribir de manera alegre. Y pensé que si, estando triste, escribía de manera más amarga, podría expresarme mejor y así los lectores podrían apreciar mejor la obra al ver que yo me sentía más así. Como hemos comentado al principio de la entrevista, hoy vienes a presentarnos sobre tu última leyenda, El Monte de las Ánimas. ¿Qué podrías contarnos sobre su argumento? Bueno, El Monte de las Ánimas trata principalmente de dos primos, Alonso y Beatriz, que están enamorados y sufren las consecuencias de la batalla del Monte de las Ánimas. Esta batalla se remonta a la Edad Media, donde lucharon los hidalgos sorianos contra los templarios. Y los cadáveres de estos dos sectores de la sociedad tormentan a los personajes principales en forma de fantasma, espíritu y ánima. Aparecen personajes terroríficos, ¿no dijéramos? Sí. ¿Por qué decidiste contar esta historia? Porque a mí me causó terror. Y claro, yo pensé que al público también le podía causar esta emoción. Y además de la emoción, pensé que el aspecto histórico podía interesarle, ya que al fin y al cabo forma parte de la historia de España. ¿Cómo te surgió la idea de plasmar por escrito esta leyenda oral? Oí hablar de esta leyenda y me interesó mucho. A mí siempre me han interesado los eventos históricos importantes y estas cosas. Y yo pensé que sería muy importante pasarlo a escrito, ya que si solo pudiese comunicarse de manera oral, nuestros sucesores no lo podrían... No seguiría, claro. Correcto. ¿Has incorporado algún elemento de subjetividad a la obra? ¿Por qué? Sí, porque en el momento en el que yo estaba escribiendo la obra, no tenía a mi lado a la persona que me la contó, por lo que tuve que imaginarme un poco, interpretar lo que me dijo, recordar, y puede ser que no lo haya escrito realmente como es. ¿Cuáles crees que son las características románticas de esta leyenda? Una de las características más importantes de esta leyenda, principalmente la obsesión por la muerte, aparece constantemente en la leyenda. O sea, la batalla de Hidalgo y Templario ya aparece, pero luego también en la vida de Alonso y Beatriz.
Luego también los sucesos históricos, la batalla soriana y también la influencia de la naturaleza en los sentimientos de los personajes. Por lo tanto, podemos decir que el Monte de las Ánimas narra, dentro de la subjetividad del autor que hoy tenemos con nosotros, la historia de dos primos que sufren las consecuencias de esta leyenda soriana. Estamos seguros que, al igual que todas tus obras anteriores a esta, también triunfará y tendrá una gran expectación en todo el público español. Muchísimas gracias por habernos concedido esta pequeña entrevista y mucha suerte en todos tus futuros proyectos. Gracias. Muchas gracias. Y a vosotros nos vemos la semana que viene en otro programa de Ilustres Escritores. Hasta entonces, gracias por estar ahí. Hasta luego. Bienvenidos a otro programa de A Fondo. Soy su presentadora Karima Ikán y hoy entrevistaremos al señor Edgar Allan Poe y hablaremos sobre el relato que ha escrito recientemente titulado El gato negro, publicado el pasado 19 de agosto de 1843 en el último número del Saturday Evening Post. Edgar Allan Poe es un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense. Nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Se mueve en el movimiento del romanticismo oscuro y es conocido especialmente por sus cuentos de terror, con varias obras al género de la ciencia ficción. Ha sido reconocido como el creador de la novela policíaca, con obras como Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Boguet, El escarabajo de oro y otros. Sus padres murieron cuando era un niño y fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y después, por un tiempo muy corto, se alistó en el ejército. Su carrera literaria se inició en 1827 con el poema Tamerlane. Más tarde, por motivos económicos, empezó a escribir relatos en prosa y críticas literarias para algunos periódicos. Su obra literaria se compone de 15 relatos cortos o cuentos, 24 poesías, donde Lenore es la más reciente y la que más éxito ha tenido, y una única novela titulada La narración de Arthur Gordon Pym. Hoy tenemos con nosotros al señor Poe para entrevistarle sobre su último cuento de terror, que como ya saben se denomina El gato negro. Buenas tardes, señor Poe, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, señor Poe, queremos que nos hable sobre El gato negro. Sabemos que este cuento es uno de los más siniestros que ha escrito y nos gustaría saber qué le llevó a escribir este relato, en qué se basa para escribirlo. Bueno, para empezar me gustaría decir que El gato negro es una de las obras en la que he puesto más interés y más consideración de mi parte. ¿En qué me he basado para escribir? Bien, pues básicamente me he basado en escribir por mi experiencia propia. O mejor dicho, me he basado en mi vida privada, en mis pensamientos y en mis preocupaciones. Como ya saben, El gato negro narra la historia de un joven arrastrado por el alcohol. Y este le induce a cometer sucesos de los cuales se siente arrepentido luego. Yo tengo una sensibilidad muy fuerte al alcohol. Con muy poco alcohol que consuma, me encuentro en situaciones de mucha tensión y creo que esto es lo que me ha llevado a expresarme de esta manera, supongo, el reflejo de mi vida psicológica en esta obra más que cualquier otra. Y ya que estamos hablando sobre su vida privada, bueno, sabemos que se quedó huérfano a los 2 años de vida y que fue adoptado por el señor John Allan y la señora Frank. Cuéntenos, ¿qué relación tiene actualmente con sus padrastros? Bueno, actualmente no tengo una relación de cercanía con mi padrastro, ni nos quedan muchas cosas compartidas. Es cierto que tenía una buena infancia gracias al cuidado de mis padrastros, pero tengo que decir que me he ido alejando de mi padrastro, poco a poco por culpa de problemas y diferencias que han ido sucediendo entre nosotros. Por otro lado, mi relación con Frances, mi madrastra, ha sido siempre muy buena y muy cercana entre nosotros, pues ella siempre me ha tratado como un hijo suyo, quizá porque no tiene ni ha podido tener un hijo biológico, quizá por eso me trataba así, pero la verdad es que mi relación con John Allan ha llegado a ser muy traumática.
¿Y de su familia biológica qué es lo que le queda? Bueno, de mi familia biológica me queda mi hermana, con la que he pasado parte de mi infancia, ya que mis padrastros y los suyos eran vecinos. También queda mi hermano mayor, con quien no he podido estar mucho tiempo, ya que fue adoptado por mi tío, que vive en Irlanda. Mis padres sé que fueron actores, y también sé que mi padre nos abandonó a mí y a mis hermanos, y poco después mi madre murió de tuberculosis. Hace unos años me casé con mi prima, la hija de mi tía, por parte de padre. Y la verdad es que ellas dos son lo único que me queda de mi familia biológica. Bueno, volviendo al gato negro, nos gustaría saber una pregunta que todo el mundo se ha estado preguntando cuando ha leído el relato. ¿Qué representa la figura del gato negro en esta obra? El gato en la obra representa el mal agüero, la mala suerte, la desgracia, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué un gato y por qué negro? Pues todo es fruto de una superstición que hay sobre las brujas. El animal de la compañía de las brujas es siempre un gato negro, como ustedes ya pueden saber. Yo he utilizado esta representación del gato básicamente porque en el cuento el protagonista tenía que relacionarse la desdicha. Y para facilitar a los lectores la comprensión, escogí una apariencia para esta desdicha. Y qué mejor apariencia que un gato negro, que es un ser que por sí solo es un ser misterioso y bastante cerrado. En cuanto al género literario, muchos afirman que el cuento pertenece al género del terror psicológico. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, la combinación de ambos elementos, horror y psicología, parece conducir directamente a la expresión terror psicológico. Yo por mi parte creo que el género al que pertenece esta obra, por supuesto, no es el género policíaco. Pero no acabo de ver a qué género pertenece. Como es la primera vez que escribo un cuento de terror interno, no acabo de ver cuál es el género en el cual pertenece esta obra. Muchos dicen que es terror psicológico, ya que el protagonista está como en un estado de locura, porque ve, o más bien oye cosas que para nosotros serían una alucinación. Pero como yo suelo decir, todo lo que vemos o parecemos es un sueño dentro de un sueño. Bueno, en cuanto a la publicación de la obra, sabemos que este relato ha sido publicado en una publicación del Saturday Evening Post. La mayoría de sus obras han sido publicadas por este medio. Y díganos, ¿por qué ha dejado de publicar en editoriales y otros? La verdad es que mis primeras obras han sido publicadas en editoriales y organizaciones privadas, ya que mi padrastro me daba subvenciones para pagar a las organizaciones. ¿Por qué lo hacía? Quizás porque mi madrastra le rogaba, o quizás porque nuestra relación no había llegado a culminar de manera imposible como ahora. Sin embargo, mi padrastro nunca mostró ni ha mostrado interés por mi afición a la literatura, por lo que su ayuda económica no duró mucho, aunque yo le pidiera, él me negaba. Pero aunque mi padrastro haya dejado de ayudarme, yo quería y quiero seguir publicando mis obras. A causa de mi situación económica actual, no puedo permitirme el lujo de publicar en editoriales, pero he conseguido publicar en periódicos públicos en los que trabajo y trabajé. ¿Cree que este relato va a tener más éxito que los anteriores? El gato negro parece ser uno de los cuentos más espeluznantes de la literatura actual y ha tenido bastante éxito en el poco tiempo que lleva publicado. Pero la verdad es que he tenido otras obras con mucho más éxito, como El escarabajo de oro o Leonor. Pero no pierdo la esperanza de que El gato negro sea más famoso que mis otras obras. Bueno, una última pregunta. ¿Ha disfrutado usted escribiendo este relato? ¿Qué ha sentido cuando estaba redactando? La verdad es que sí. He disfrutado del resultado de la obra y estoy satisfecho y orgulloso de mi trabajo. Y al escribir este relato me he sentido como si me hubiera quitado un peso encima. Es decir, me he desahogado escribiendo este relato porque cuando estaba redactando no solo trabajaba mi imaginación, sino que también trabajaban todos mis sentidos. Todos mis sentidos estaban puestos ahí. Además,
Este relato, a diferencia de los anteriores, ha sido un relato que ha ido cobrando vida de manera rápida y con bastante sutileza. Y aquí termina nuestra entrevista, señor Pop. Gracias por acompañarnos y esperamos verlo pronto. Muchas gracias. En este programa hemos podido ver cómo el carácter y la psicología de este gran autor influencian en sus obras. Hemos conocido su nueva obra, El gato negro, que por cierto les recomiendo que lean. Y sobre todo hemos compartido un buen rato con ustedes. Espero que les haya gustado estar con nosotros. Más en el próximo programa. Hasta pronto. Buenas tardes a todos, hoy estamos en el programa A Fondo y tenemos como invitado al famoso escritor romántico Edgar Allan Poe. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes. Hemos podido después de 3 meses poder contactar con usted para hacer esta entrevista y por fin le tenemos aquí. Bien, pues hablaremos sobre su obra El Cuervo y después proseguiremos con preguntas más personales. Encantada, Edgar. Sabemos que ha escrito obras como El gato negro, El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El corazón delator o Bernice. ¿Nos podría explicar un breve resumen sobre este poema, es decir, El Cuervo? En esta obra, el protagonista, que en este caso soy yo, sufre de tristeza por esa pérdida a la cual le hace alucinar voces y escuchar a la vez su misma voz y su eco. ¿Por qué decidió escribir un poema tan autobiográfico? En primer lugar, para desahogar mis penas y plasmar mis emociones a través de la poesía. De este modo, escribiendo eso, pues los lectores de cierta manera saben cómo ha sido mi vida, si ha sido buena o si ha sido mala. Y en segundo lugar, mi vida no ha sido nada fácil, me ha marcado mucho y entonces puedo reflejar mis sentimientos en mis poemas y puede servirme como un consuelo. Ya, imagino que debe ser muy duro. Vamos a proseguir con la siguiente pregunta. ¿A qué hace referencia el cuervo cuando repite una y otra vez nunca más? El cuervo representa una figura mágica que existe más allá de su forma física y representa aquello que no se va nunca, como los recuerdos, la nostalgia y sobre todo la muerte de mi mujer, Leonora. Bueno, ahora que hemos preguntado unas preguntas sobre su poema, podremos proseguir con preguntas más personales como por ejemplo, ¿es alcohólico? Sí, hace un año desde que murió mi mujer caí en el alcoholismo para evadirme de la realidad y sufrimiento, ya que no sabía afrontarlo de otra forma. ¿Cree que el alcohol afecta a su forma de escribir, es decir, la estructura de sus poemas, de sus obras? Bien, claro, es evidente que siendo un alcohólico y mi dependencia a esta sustancia solo me permite hablar de este tema. De otros y no de otros temas, porque mi adicción no me lo permite ver más allá de la bebida. Y obviamente afecta a la estructura de mis obras a causa de la embriaguez, que no puedo concentrarme lo suficiente y ya que estoy un poco ausente. ¿Qué me puede contar sobre su niñez y sobre su adolescencia? Bien, mi infancia fue algo trágica, ya que mi padre murió al nacer yo, y mi madre decidió trasladarse a Virginia y a las Carolinas con su compañía de teatro, y poco después mi madre cayó enferma de tuberculosis. Entonces yo fui adoptado por una familia estadounidense. Y la adolescencia me instalé de nuevo con mis padres adoptivos en Richmond. Llegó un tanto britanizado y descubrí que lo mío era la literatura. Bien, después de esa pregunta tan argumentada, por usted me inquieta saber sobre su vida estudiantil. ¿Dónde cursó sus estudios y cuáles fueron? ¿O fue usted autodidacta? No fui autodidacta. Estuve en varios colegios y mi último colegio, allí estudié durante 3 años, en el cual el profesor era un doctor llamado Bransby, que me impartía clases en su academia. Estudié matemáticas, latín, historia. El doctor Bransby siempre me elogiaba que tenía unas cualidades intelectuales y siempre me advertía que mi inteligencia iba acompañada de mi carácter.
¿A qué edad comenzó a escribir y por qué lo hizo? En 1820 empiezo a escribir, es la época de mis primeros amores y desamores. También a esa edad empiezo a leer Byron. Y en 1826 dejé la universidad y viajo a Boston para dedicarme como escritor. Y consigo publicar mi primer libro llamado Tamerlane, que es un verdadero fracaso. Fue un verdadero fracaso, ¿verdad? Bueno, sigamos. Podemos observar cómo la vida de Allan Poe es bastante trágica, pero a la vez es muy interesante. Finalmente me gustaría preguntarle, por lo que me ha explicado sobre sus obras, en concreto la del poema del cuervo, que si le gusta la oscuridad. La oscuridad no es algo que me fascine ni que me guste, pero en una parte va encadenado a mi situación y circunstancias, ya que vivo en una negrura y llevo un estilo de vida en el cual no me gusta, pero no puedo salir. Y en esta obra precisamente el cuervo se puede reflejar. Es evidente que Edgar Allan Poe es un hombre verdaderamente excéntrico. Muchas gracias por dejarnos hacerle esta entrevista, señor Poe. Ha sido todo un placer. Yo también he disfrutado mucho haciendo esta entrevista y muchas gracias a vosotros y espero verla de nuevo. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Feliz martes y ser fieles a fondo. No olvidéis leer esta nueva obra de nuestro queridísimo Allan Poe.